Vivir en un castillo medieval era genial si eras el rey. Fuegos cálidos, carne asada, gente inclinándose donde quiera que caminaras. Pero para todos los demás, sin corona ni trono, la vida en el castillo era fría, estrecha y llena de trabajo duro. Veamos con qué tenían que lidiar. Comencemos con los que llevaban joyas sobre terciopelo. Las desafortunadas damas nobles pasaban sus días envueltas en ropa que haría que los dispositivos modernos de tortura parecieran cómodos. Cada mañana comenzaba con sirvientes ajustándoles corsés apretados que comprimían sus órganos en nuevas formas. Luego venían las capas. No 2 o 3, sino a menudo 5 o más piezas de ropa separadas que pesaban hasta 23 kilos en total. Una verdadera pesadilla como ropa para hacer ejercicio. Todo el día, todos los días, sin ducha después. El verano no traía alivio. Mientras que los campesinos al menos podían despojarse a prendas más ligeras, las damas nobles mantenían esas capas sofocantes. Los registros muestran que varias damas de compañía se desmayaron durante banquetes veraniegos especialmente calurosos en los años 1300. El diario de una noble francesa se quejaba de pasar julio ahogándome en mi propio sudor bajo terciopelo que se siente como fuego infernal. Sus actividades diarias no eran mucho mejores que su vestimenta. Las damas nobles pasaban horas y horas aprendiendo habilidades que no tenían prácticamente ningún propósito útil. Bordado con hilo de oro, tocar el laúd con la posición adecuada de los dedos y memorizar cientos de oraciones en latín, un idioma que la mayoría ni siquiera entendía. Su educación las preparaba para una sola cosa: ser decorativas y obedientes. La mayoría no sabía leer más allá de oraciones básicas, no podía administrar finanzas y desde luego no podía elegir a su esposo. Los matrimonios se arreglaban cuando las niñas tenían apenas 7 años y la boda real sucedía a los 12 o 13. Nada dice infancia como conocer a tu futuro esposo mientras aún juegas con muñecas. ¿Libertad? Ni pensarlo. Las damas del castillo rara vez salían de sus espacios designados. Pasaban los días en el solar, una habitación ligeramente menos fría, donde cosían con luz inadecuada hasta que les dolía la vista. Muchas desarrollaban mala postura y problemas de visión antes de los 30. Si se aventuraban demasiado, eran reprendidas por impropias. Salir al exterior solo con permiso, guardias y ropa adecuada. Su trabajo más importante era producir hijos, específicamente herederos varones. Los textos médicos medievales culpaban a las mujeres de todos los problemas de fertilidad. Un tratado sugería que si una mujer no podía concebir, debía ser alimentada con extrañas mezclas, incluyendo útero de coneja en polvo y astas de ciervo trituradas. Si solo tenía hijas, claramente no lo estaba intentando lo suficiente. La dama noble podía tener joyas y sirvientes, pero vivía en una prisión de expectativas, incomodidad y aburrimiento. Sus cadenas doradas eran tan opresivas como las de hierro. Estar en la cima de la vida en el castillo significaba tener la jaula más lujosa con la mejor vista del sufrimiento ajeno. Y mientras ella se sentaba en su solar, contando puntadas por milésima vez. En otra parte del castillo, otros enfrentaban sus propias versiones del sufrimiento medieval. Los sirvientes de la cocina del castillo soportaban un infierno especial. Su día comenzaba mucho antes del amanecer, cuando la mayoría de los residentes aún roncaban. A las 4 de la mañana ya estaban cargando leña, avivando llamas y preparando las interminables demandas culinarias del día. Las cocinas de los castillos medievales eran básicamente riesgos de incendio, ubicadas lejos del salón principal para reducir el peligro. Estas cámaras sofocantes tenían múltiples fogones que ardían constantemente, alcanzando temperaturas de más de 38 grados Celsius.
Los únicos que no necesitaban capas adicionales en invierno eran los sirvientes de cocina. Prácticamente se cocinaban junto con la comida. El trabajo no paraba. Desayuno, almuerzo, cena y refrigerios interminables para los nobles que podían decidir querer un pavo real asado a medianoche. Registros de los 1300 muestran que cocinas grandes podían alimentar hasta 500 personas al día, lo que requería preparar docenas de platos diferentes en cada comida. Un castillo inglés pasaba más de 2000 panes y 23 barriles de cerveza en una sola semana. Las quemaduras, cortes y heridas eran parte del trabajo. Los pisos de piedra se volvían resbalosos con grasa, haciendo comunes las caídas. Las ollas pesadas podían llegar a pesar 18 kilos llenas, y dejar caer una significaba desastre y una paliza. Las herramientas incluían enormes ganchos, cuchillos afiladísimos y espetones capaces de atravesar un ciervo entero. Los olores eran una tortura única. Imagina el hedor de carne mal conservada, vegetales podridos y humo todo el día, todos los días. Las cocinas rara vez tenían ventilación adecuada, por lo que los sirvientes inhalaban humo hasta que les ardían los pulmones y les lloraban los ojos. Sus ropas olían tan mal que no se les permitía pasar por ciertas zonas del castillo, como si los nobles pudieran morir del hedor plebeyo. Lo más cruel, los sirvientes rara vez comían la comida que preparaban. Comían sobras, bordes quemados y los ingredientes más baratos mientras asaban aves exóticas rellenas de especias para la mesa del señor. Sus comidas consistían en gachas aguadas y pan duro. Un relato medieval describe a niños de cocina peleando por los huesos sobrantes solo para chupar el tuétano restante. Sus manos estaban permanentemente manchadas, la piel marcada por quemaduras, y sus espaldas encorvadas por horas interminables de remover, cortar y cargar. Y cuando los nobles se quejaban de que la comida estaba muy salada o poco elegante, ¿a quién culpaban? Aunque la cocina era un infierno humeante de trabajo interminable, al menos estos sirvientes entendían su rol. Su sufrimiento era claro, a diferencia de otros en el castillo, que enfrentaban miserias medievales bajo reglas mucho más complicadas. Hablando de reglas complicadas, nadie lo tenía peor que los jóvenes pajes. Infancia, olvídalo. Para los niños nobles, crecer significaba ser enviado al castillo de otro señor a los 7 años. 7. A esa edad, los niños modernos están perdiendo dientes y aprendiendo multiplicaciones. Los medievales perdían a sus familias y aprendían a servir a extraños. El día comenzaba brutalmente temprano. Se levantaban antes del amanecer, preparaban la ropa del amo, lustraban botas y traían agua, y a menudo dormían sobre un tapete delgado en un pasillo. Los registros muestran que en invierno dormían amontonados para calentarse, a veces turnándose para mantener el fuego encendido. El entrenamiento era constante y duro. Estos niños debían dominar los modales en la mesa, servir sin derramar y memorizar reglas de etiqueta complejas. Un error, como servir con la mano izquierda en vez de la derecha, podía ganarte una bofetada que hoy haría que los padres llamaran a un abogado en segundos. Su educación no era solo para servir. También aprendían equitación, esgrima y lucha. Muchos sufrían heridas graves. Un castillo francés registró 3 brazos rotos, 2 fracturas craneales y decenas de moretones en un solo año. Y eso no eran accidentes de juego. Se consideraban necesarios. Además, los pajes servían como espías. Los señores los usaban para escuchar conversaciones o llevar mensajes secretos. Su pequeño tamaño los hacía perfectos para moverse sin ser vistos. El problema: si los atrapaban, todos pagaban. Y los castigos medievales eran creativos y crueles. La comida también era un problema. Los pajes comían al último, de pie, viendo cómo los nobles se daban un festín mientras sus estómagos rugían. Nada forma más el carácter que ver a un gordo noble devorar un ganso asado mientras tú esperas permiso para comer pan duro. El anhelo por casa era demoledor. Muchos lloraban cada noche durante sus primeros meses. Las cartas eran raras,
y los regresos aún más. Algunos no veían a sus familias por años. 1 de cada 5 pajes no completaba el entrenamiento. Huían, enfermaban o morían. Los más hábiles se convertían en escuderos. Un ascenso que traía más estatus, y aún más expectativas. Cuanto más alto se subía en la jerarquía del castillo, más sofisticados se volvían los problemas. Y problemas sofisticados, en efecto, esperaban a quienes alcanzaban el rango de caballero. A pesar de todos los cuentos románticos y canciones heroicas, ser un caballero medieval no era precisamente un sueño hecho realidad. Empecemos con su icónica armadura. Ese brillante atuendo metálico que lucía tan impresionante en los tapices. Una armadura completa de placas pesaba entre 20 y 27 kilos. Usarla era como cargar con un niño de primaria atado al cuerpo todo el día. Las batallas en verano eran especialmente brutales. Los caballeros sudaban tanto dentro de sus corazas que podían perder hasta 8 litros de agua en una sola pelea. Muchos se desmayaban no por heridas, sino por agotamiento por calor. Un texto médico medieval recomendaba verter agua fría sobre la cabeza del caballero antes del combate, no como bendición, sino para evitar que se cociera dentro de su propia armadura. Los caballeros no morían tanto en batalla como al vapor, como langostas medievales. La incomodidad no terminaba con la temperatura. Las rozaduras eran compañeras constantes. Su ropa interior acolchada, llamada aquetón o gambesón, era básicamente una chaqueta acolchada gruesa que se usaba bajo la armadura para evitar que el metal se clavara en la piel. Pero tras horas de montar y pelear, esas prendas acolchadas se convertían en instrumentos de tortura empapados en sudor, causando erupciones dolorosas que podían infectarse. El entrenamiento era un compromiso de por vida que comenzaba alrededor de los 7 años como paje, continuaba en la adolescencia como escudero y culminaba en la caballería, normalmente en los primeros 20 años de edad. Para cuando un hombre se convertía en caballero, ya había pasado más de la mitad de su vida preparándose para ello. Estudios arqueológicos de restos óseos de caballeros muestran deformaciones distintivas provocadas por años de práctica con espada y equitación. Sus cuerpos literalmente moldeados por su profesión. Luego estaba la constante expectativa de violencia. Los caballeros eran básicamente soldados medievales en guardia permanente. Cuando su señor los llamaba, debían dejarlo todo y luchar, incluso en conflictos que no entendían ni apoyaban. Los registros muestran que muchos caballeros caían en deudas aplastantes al intentar cumplir con sus obligaciones militares. El equipo de un caballero típico podía costar lo equivalente a una casa pequeña hoy en día. Y debían proporcionarlo ellos mismos. Justas, el deporte glamuroso de los caballeros, era mortalmente serio. Las lanzas estaban diseñadas para romperse con el impacto y reducir las muertes, pero los fallecimientos seguían siendo comunes. Registros médicos de torneos muestran lesiones horribles. Cuellos rotos, pulmones perforados, mandíbulas destrozadas. Incluso los caballeros victoriosos solían terminar con conmociones que hoy dejarían fuera de juego a un jugador de fútbol durante toda una temporada. La carrera profesional de un justador duraba, en promedio, lo mismo que una efímera, si tenía suerte. El código de caballería imponía estándares imposibles. Se esperaba que los caballeros fueran feroces guerreros pero también cortesanos delicados, leales a su señor pero defensores de los débiles, despiadados en batalla pero misericordiosos con los derrotados. Vivir con estas contradicciones llevó a muchos a crisis existenciales. La literatura medieval está llena de caballeros que cuestionan su propósito y sufren lo que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático, TEPT. Mientras los caballeros se preocupaban por el honor y la gloria, alguien más se encargaba del trabajo poco glamuroso de evitar que el castillo se sumiera en el caos total. ¿Quién mantenía el caos medieval bajo control? Conozcan al alguacil del castillo, el equivalente medieval de un administrador de edificio, jefe de seguridad y buzón de quejas humano, todo en un miserable paquete. Mientras los caballeros se lanzaban a la gloria, los alguaciles se quedaban atrás para manejar el trabajo interminable y sin gratitud de asegurarse de que el castillo no se cayera a pedazos ni fuera conquistado.
Mientras todos dormían, el día del alguacil nunca terminaba realmente. ¿De amanecer a anochecer? Más bien de anochecer a amanecer y otra vez. Estos pobres desgraciados eran responsables de organizar turnos de guardia, mantener la estructura física del castillo, gestionar las reservas de comida y asegurarse de que las armas funcionaran. Los registros de un castillo inglés muestran que se esperaba que un alguacil inspeccionara todo el perímetro 2 veces al día, una caminata de más de 3 kilómetros, a menudo con mal tiempo. La seguridad era su mayor dolor de cabeza. Una brecha en las defensas del castillo no era solo un fallo laboral. Podía significar la muerte de todos dentro. Los alguaciles vivían bajo esa presión constante. Revisaban cada puesto de guardia, supervisaban el alzado y descenso de puentes levadizos y personalmente conservaban las llaves de las puertas más importantes. Un texto medieval recomendaba que los alguaciles durmieran con las llaves atadas a las muñecas para evitar robos. Porque nada dice sueño reparador como 2 kilos de hierro golpeándote la cara toda la noche. El trabajo venía con expectativas imposibles. Si algo salía mal, desde un techo con goteras hasta un ataque enemigo, la culpa caía sobre el alguacil. Los registros medievales contienen ejemplos interminables de alguaciles multados por todo, desde falta de vigilancia hasta dejar que se apagara una antorcha en la muralla este. Un desafortunado alguacil en Francia fue responsabilizado cuando una tormenta dañó los graneros del castillo, como si él mismo hubiera invitado al rayo. Las tareas ingratas no paraban. Los alguaciles inspeccionaban reservas de comida, interrogaban visitantes sospechosos y resolvían disputas entre el personal. Hacían cumplir la justicia del señor dentro de las murallas, lo que significaba cobrar multas y aplicar castigos. No era precisamente la forma de ganar concursos de popularidad en la Edad Media. Los registros muestran que los alguaciles solo eran superados por los recaudadores de impuestos en recibir amenazas de muerte de campesinos enfurecidos. Sus aposentos reflejaban su incómoda posición intermedia, no lo suficientemente nobles para cenar con el señor, ni lo bastante comunes para relajarse con los sirvientes. Muchos tenían pequeñas cámaras privadas, usualmente cerca de las entradas o arsenales. Convenientes para el trabajo, horribles para dormir. Los registros históricos muestran que el alguacil promedio duraba solo de 4 a 6 años antes de pedir ser relevado, ya fuera por estrés, agotamiento o las quejas interminables. Tal vez lo peor era la constante intromisión desde arriba. Los señores anulaban sus decisiones, pero igual los culpaban por los resultados. Los caballeros ignoraban los protocolos de seguridad, luego culpaban al alguacil cuando había problemas. Los sirvientes pasaban por alto los horarios de mantenimiento y luego se quejaban cuando el equipo fallaba. Al menos el alguacil tenía una habitación para sí, a diferencia de quienes vivían en la zona más infame del castillo. El alguacil podía pasar noches sin dormir preocupado por la seguridad del castillo, pero en lo más profundo, otros experimentaban una oscuridad que iba más allá de las sombras. La oscuridad tenía muchos significados en los castillos medievales, pero ninguno más literal que la vida en las mazmorras. Estas no eran las celdas ordenadas que se ven en las películas. Las mazmorras de castillos medievales eran a menudo cuartos de almacenamiento reconvertidos, pozos secos o fosas construidas especialmente para hacer que la existencia humana fuera lo más miserable posible. ¿Qué te podía llevar a estos espacios de pesadilla? Casi cualquier cosa. La deuda era una razón común. Si no pagabas lo que debías, te arrojaban allí hasta que tu familia juntara suficiente dinero. Discrepar políticamente con el señor local. Eso podía significar unos meses en la oscuridad. Acusaciones de robo sin pruebas sólidas, también te llevaban directo a la mazmorra. La justicia medieval no era muy partidaria del inocente hasta que se demuestre culpable. Se inclinaba más hacia culpable hasta que confieses o mueras, lo que ocurra primero. Las condiciones físicas desafiaban la resistencia humana. La mayoría de las mazmorras no tenía ventanas, ni luz, ni calefacción. Las paredes de piedra lloraban humedad constante, creando el ambiente perfecto para el moho y la enfermedad. Los suelos raramente eran más que tierra compactada,
a menudo saturada con desechos de prisioneros anteriores. El mantenimiento de las mazmorras consistía en lanzar paja de vez en cuando, no tanto por la comodidad del preso, sino para absorber la suciedad y evitar que el hedor llegara a los pisos superiores. Camas? No había. Si tenías suerte, quizás un poco de paja. Los prisioneros menos afortunados dormían directamente sobre piedra húmeda o tierra. El equipo de cama era prácticamente inexistente, excepto para los prisioneros ricos que podían pagar tales lujos. Las ratas eran tus compañeras constantes, lo suficientemente audaces como para morder a los prisioneros dormidos. Un relato medieval menciona que los prisioneros se ataban el cabello antes de dormir para evitar que las ratas se lo royeran por la noche. La comida llegaba de forma irregular y era apenas comestible cuando aparecía. En muchos castillos, alimentar a los prisioneros no se consideraba responsabilidad del señor. Los familiares debían llevarles comida o pagar a los guardias para que se la proporcionaran. ¿Sin familia ni dinero? Tal vez conseguías un mendrugo de pan y agua cada par de días. Lo justo para mantenerte vivo para el siguiente interrogatorio. Los registros de un castillo inglés muestran que el prisionero promedio perdía entre 9 y 13 kilos durante un confinamiento típico de 3 meses. La atención médica no existía. Si te cortabas con una cadena oxidada o te enfermabas por beber agua sucia, mala suerte. La infección era una causa común de muerte entre los prisioneros de mazmorra. Un texto médico medieval describía la fiebre de mazmorra como la enfermedad que viene de respirar el aire donde muchos cuerpos sucios han habitado en la oscuridad. Los médicos rara vez visitaban a los prisioneros, a menos que fueran rehenes valiosos que valía la pena mantener con vida. La tortura psicológica quizás era aún peor. Sin sentido del tiempo, sin contacto humano más allá de la visita ocasional del guardia y sin saber si alguna vez serían liberados, muchos prisioneros simplemente perdían la cordura. La oscuridad total, el goteo constante del agua y los sonidos lejanos de la vida del castillo continuando arriba creaban una pesadilla desorientadora que rompía incluso los espíritus más fuertes. Al menos estas almas miserables tenían a alguien que los visitaba de vez en cuando. En medio de todo este sufrimiento, varios habitantes del castillo recurrían a la única persona que supuestamente tenía una línea directa con la misericordia divina: el sacerdote del castillo. Estos hombres de Dios se encontraban tal vez en la posición más incómoda de todo el sistema feudal. Se suponía que eran mensajeros de la autoridad celestial, pero dependían completamente de los señores terrenales para su pan de cada día. Hablemos de inseguridad laboral. Un sermón contra la gula y el sacerdote podía acabar predicando a las ardillas del bosque. Los sacerdotes comenzaban su jornada antes del amanecer con oraciones matutinas. Y el calendario religioso medieval requería múltiples servicios de oración durante el día. Prima al amanecer, tercia a media mañana, sexta al mediodía, nona por la tarde, vísperas al atardecer y completas antes de dormir. Eso significaba que el sacerdote trabajaba antes de que los demás despertaran y aún rezaba en latín cuando los guardias cambiaban turnos por la noche. Los sacerdotes medievales no necesitaban despertadores. La ansiedad por la salvación eterna hacía bien su trabajo. En teoría, los sacerdotes tenían autoridad moral incluso sobre el señor del castillo. En la práctica, criticar a quien te da de comer era peligroso. Hay registros de múltiples casos de sacerdotes despedidos por atreverse a reprender a nobles por su comportamiento poco santo. Un sacerdote inglés fue echado por sugerir que el señor bebía en exceso. Su reemplazo aprendió a mirar hacia otro lado cuando corría el vino. Agua bendita para la capilla, vino para el señor, y ojos ciegos para el cura. La descripción del trabajo se expandía en formas insólitas. Más allá de las tareas espirituales como la oración, la confesión y la comunión, se esperaba que los sacerdotes realizaran una lista interminable de labores religiosas para los supersticiosos habitantes del castillo. Bendecían espadas antes de la batalla, escudos antes de torneos, pan antes de hornear, camas antes de partos, y por alguna razón, siempre eran llamados a inspeccionar manchas de moho en la pared que alguien creía que parecían el rostro de un santo. La confesión creaba los momentos más incómodos.
Los sacerdotes del castillo escuchaban todos los escándalos y pecados secretos de todos, pero no podían actuar al respecto debido al sigilo sacramental. Un manuscrito francés menciona a un sacerdote del castillo que desarrolló un tic facial por el estrés de guardar tantos secretos. Los sacerdotes medievales eran esencialmente terapeutas sin título, confidentes sin elección y los únicos hombres en el castillo que tal vez hubieran preferido ser sordos como ventaja profesional. Durante tiempos de crisis, se les exigía lo imposible. Cuando la enfermedad golpeaba, debían visitar a los enfermos pese al riesgo. Cuando escaseaba la comida, debían explicar por qué Dios permitía el hambre. Si una batalla iba mal, tenían que justificar los planes divinos que incluían la derrota. Si morían muchos niños en invierno, si las cosechas fallaban en verano, de algún modo el sacerdote debía tener lista una explicación teológica. Mientras el sacerdote lidiaba con estas cargas espirituales, al menos no tenía que enfrentarse directamente a los problemas más repugnantes del castillo. El peor trabajo de todos en un castillo pertenecía al gonfarmer, el desafortunado encargado de remover los desechos humanos de las letrinas y pozos negros del castillo. Los inodoros medievales, llamados garderobes, eran básicamente agujeros que dejaban caer los excrementos directamente por las paredes del castillo o hacia fosas de recolección. Después de meses o incluso años de uso, alguien tenía que limpiarlos. Ahí entraba el gonfarmer. Estos valientes trabajadores se arrastraban por angostos túneles de desechos armados con palas, cubos y estómagos fuertes. Recolectaban night soil, el término educado para excremento humano, y lo llevaban fuera de las murallas para desecharlo. Un castillo medieval producía aproximadamente 25 kilos de desechos humanos cada día, lo que significa que los gonfarmers literalmente lidiaban con toneladas de porquería cada año. El trabajo, por razones obvias, estaba sorprendentemente bien pagado. Los registros muestran que podían ganar hasta 3 veces más que un trabajador común. El consejo del consejero de orientación vocacional medieval era simple. Aguanta la nariz y piensa en el dinero. La mayoría trabajaba de noche para minimizar el impacto del olor en la vida diaria del castillo, y probablemente morían jóvenes debido a la exposición constante a enfermedades. Pero sin ellos, la vida en el castillo habría sido aún más insoportable de lo que ya era, porque para todos los demás atrapados dentro de esas paredes de piedra, el castillo no era un lugar de cuentos de hadas, era una cárcel adornada con tapices, humo, sudor y sufrimiento.